Los estudiantes de la Universidad César Vallejo se enorgullecen de presentar la experiencia curricular de Cátedra Vallejo. El grupo 5 presentará el reportaje del cuento Cera del escritor peruano César Abraham Vallejo Mendoza. En este reportaje contemplaremos en particular la opinión de algunos de los lectores de este enigmático cuento y una corta dramatización. En el contexto de la obra César Vallejo, la publicación de Escalas 1923 representa la persistencia en la búsqueda de una autonomía creadora. Luego de la complicada situación en la crítica había colocado el escritor después de la publicación de Pilce 1922. Hermetismo moderno, nuevos escenarios, fantásticos, ruptura de límites entre el lenguaje de la poesía y la prosa, incluyendo la periodística, personajes de gran complejidad. Hasta aquí un balance inicial de las propuestas novedosas que trae Escalas. Tal vez lo más evidente en la historia literaria peruana es que este libro de relatos es una variante moderna del idilio familiar provinciano por Abraham Valdelomar, también en prosa como alegoría de una arcaica nacional. El idilio incluye el amor familiar, la armonía, el entorno natural, la claridad de la infancia, la nostalgia por un pasado en contacto con la tierra y las costumbres, pero también la transmisión de valores. Las escenas familiares de Escalas, en cambio, en el marco del retorno a la aldea, configuran una realidad simbólica de crisis vinculada a la muerte o a la locura. El idilio moderno es la solución del mundo armónico de la aldea, como por ejemplo la muerte y la enfermedad que someten al ser humano al recuerdo atormentado de su pasado. Junto a la casa familiar aparece el espacio de la cárcel, que alegoriza la imagen paradójica del inocente castigado, aunque también la comunidad posible entre presidiarios en el mundo fuera de la cárcel es un mundo perverso sin posibilidad de justicia. Esta nueva realidad tiene necesidad de nuevos símbolos, figuras de algún modo. Representa una alternativa posible en un mundo oscuro e incomprensible. El apostador chino del cuento Cera, una especie de personaje legendario de Lima marginal, es un símbolo que revela la condición humana en las ciudades modernas de inicio del siglo XX. A partir de la figura, Vallejo enfrentó el tema del destino del hombre en un mundo de reglas confusas o perversas y a su vez imagen del actor. El cuento Cera fue escrito en el año 1923. Trata sobre unos juegos de dados, en el cual el personaje principal es el chino Chale. Este mismo se encuentra envuelto en un aura de misterio y cierto misticismo. También nos dice que este creaba sus propios dados, hechos a base de 2 piezas de mármol, y que como resultado tenía lo que el narrador llama bellos cubos de Dios. Por medio de la historia desarrollada en este cuento y el lenguaje utilizado, el autor imprime fuerza y angustia en la atmósfera del relato, la que mantiene hasta el final, en la que muestra la avasalladora angustia que brota del personaje Chale, y nos introduce no solo en la historia narrada, sino también en el mundo de los juegos de los dados en Lima en los años 20. Al caminar sin rumbo por los barrios asiáticos de la ciudad mientras aparecía su espíritu, hizo cuenta de lo que le sucedía y una inquietud revoloteó en su ser. ¿Será de aquella mujer de cabello negro y brillante? Mi novia perdida, aquella felicidad aún trunca en lo más profundo de mi corazón. Aquel hombre necesitaba alivio de su crisis, así que se dirigió al Hinker de Chale. Después de una breve espera, se dispuso a retirarse del lugar, y de pronto... ¡Uf, lo que me faltaba! Al escuchar ese ruido dentro de la habitación, trató de observar por la herradura y observó una persona, y era Chale.
¿Qué tal, Chale? Hola, Chale, ¿cómo estás? Te presento acá, Chale es un apostador del nido de solo. Tira, Chale. Te toca. ¿Quieres? Te toca. Acabo de dejar 10.000 soles. ¿Quién quiere venir a retarme? ¿Y cuánto apuestan? ¿No te gustaría apostar? ¿Para qué voy a apostar si tienes tremenda suerte? Dios sabe si un lado se te habrá encontrado. Eres muy confiable. ¡Ey, mira un hombre con traje oscuro, alto y con una pistola brillante! ¿Por cuánto empezamos? Todo lo que está aquí, apuesto. Empieza. Entra a la casa de juego una persona a la cual nadie conoce. Entra y reta a Chale con la misma cantidad que Chale tenía sobre la mesa. Él tenía amenazado a Chale. ¡Te gané! Muy buenas noches, estimados televidentes, bienvenidos a la casa televisora de la Universidad César Vallejo. Muchas gracias por su atención. Les saluda Casey Manrique a su servicio. El día de hoy nos complace presentar al gran poeta peruano muy reconocido, un gran escritor y poeta. Presentamos al gran César Abraham Vallejo Mendoza. Recibámoslo con fuerte aplauso. Hola Casey, mucho gusto. Muy buenas noches y bienvenido. El gusto es nuestro y tenerlo aquí presente con nosotros el día de hoy es un honor. Como bien sabemos y conocemos, su vida ha sido muy difícil. Así es, Casey, atravesé por diversas dificultades desde pequeño, pero esos problemas me ayudaron e impulsaron a salir adelante y ser la persona que soy hoy en día. Es admirable la valentía y el esfuerzo que tuvo usted para poder sobrellevar estos problemas. Comenzando con las preguntas respecto a su cuento Cera. ¿Qué lo motivó a escribir el cuento de Cera? Me motivó la susceptibilidad ante el sufrimiento y la desigualdad que presenciaba a mi alrededor, lo cual al redactar esta obra, abordaría estos puntos y temas como el sometimiento, la injusticia y deshumanización. ¿Qué valor literario tiene tu obra? Al igual que la cera que se derrite o se consume lentamente por el fuego, el hombre también puede perseverar, adaptarse a la realidad y finalmente cambiar la dirección de su vida. Muchas gracias, señor Vallejo. Fue un gusto tenerlo en esta entrevista, deseándole mucho éxito en su vida. Un gusto, Casey, saludos a todos mis fieles lectores. Los personajes del cuento Cera, el protagonista Chale, un apostador chino, representa prácticamente el único personaje que logra salir airoso del mundo opresivo en el que viven casi todos los seres de ciudades modernas del siglo XX. Es, en cierto modo, una alternativa quizás la única que tiene el ser humano para preservar su vida en ese mundo, hacer trampa. Los valores que se representan son, en la lírica Vallejo hay demasiadas referencias a la vida. La esperanza y la solidaridad, la lucha contra el egoísmo y la muerte, el anhelo de un mejor y la posibilidad segura de alcanzarlo, que no pueden ni deben pasarse por alto. Los que se deben abordar en el cuento Cera llegan al jinque de Chale para fumar opio su piña, perder por los taciturnos laberintos de la mansión amarilla en la calle de los hoyos, ¿no? En este momento se cierra el mundo por dos razones: por su marginalidad laberíntica y porque ofrece a sus clientes el extravío que otorga el opio, espacios como este de Mónica, separados por el mundo ya que viven con reglas distintas como la cárcel, el pueblo alejado de la sierra, la selva profunda, con escenarios comunes en rango. Además ocupa, la ciudad es un símbolo moderno, un infierno. La atmósfera urbana tiene un carácter dañino que hace la confusa vida moral de los personajes de Beltrán del autor, ¿no?, de 2007. Chale, como se sugiere, además de poseer un negocio en el comercio del opio, es también un apostador. Consideramos que es responsable a las características de un apostador, un embaucador o tramposo. El origen de esta figura, vinculado en el grotesco, le otorga la profundidad y la complejidad del personaje.
El apostador de póker rompe las leyes de su mundo de diferentes maneras, ya sea de descubrir la verdad, hacer el mal o a los dos a la vez, ¿no? No sea que el hacedor de truco, ¿no? O sino el alterador del orden. Un reformista, un destructor o ambos de las veces, que viene a ser de Manzanilla del 2016